En el siguiente video les vamos a hablar sobre el coeficiente de rozamiento aplicando la segunda ley de Newton. Pero antes vamos a explicarles sobre las leyes de Newton, pero basándonos principalmente en la segunda ley. Las personas que van a intervenir en este video van a ser Magali Guanuquiza, Pamela Carrera, Lourdes Caizaguano y quien les habla, Renato Calvopín. Leyes de Newton. Newton fue un físico y matemático inglés, autor de la obra Philosophiae Naturalis, publicada en 1687, en donde plantea sus tres leyes concernientes al movimiento de los cuerpos. Las tres leyes de Newton son: la primera ley, o también conocida como la ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. La segunda ley o principio fundamental de la dinámica nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Y la tercera ley o principio de acción y reacción nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Vamos a centrar en la segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De esta podemos concluir que la fuerza es igual a masa por aceleración. Recordemos que la fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales, por lo cual van a ir en el mismo sentido y dirección. De esta fórmula podemos concluir que la sumatoria de la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Vamos a utilizar las unidades del sistema internacional. Para la fuerza vamos a medirlos en newtons, para la masa en kilogramos y para la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Ya, a continuación les voy a explicar la fuerza de rozamiento o fricción. Su simbología es de Fer. Les voy a explicar gráficamente. Tenemos aquí la superficie y sobre la superficie encontramos un bloque. El bloque tiene masa. Y entre el bloque y la superficie encontramos las siguientes fuerzas. Hacia la parte de abajo encontramos el peso. El peso se encuentra masa por gravedad. Y hacia la parte de arriba encontramos la fuerza normal. La fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular hacia la superficie, constante. Hacia el lado de acá encontramos la fuerza. La fuerza es provocada por la aceleración. Inversamente encontramos la fuerza de fricción. Entre el bloque y la superficie tenemos imperfecciones. Les voy a explicar gráficamente y cómo se puede observar microscópicamente. En un microscopio podemos observar la parte de aquí es la parte superior de la superficie y aquí encontramos la parte inferior del bloque. Como podemos observar aquí, observamos las imperfecciones y esto en el microscopio observamos hacia la parte de abajo donde que se encuentra el peso, y esto de aquí sería el coeficiente de rozamiento.
Y estas imperfecciones es la dificultad que se da entre el bloque y la superficie, y gracias a eso encontramos la fuerza de fricción, que es lo que necesitamos. La fricción o rugosidad que se presentan entre las dos superficies se cuantifica y se la representa por una letra griega llamada nu. Nu significa el coeficiente de rozamiento o de fricción. Ya cabe recalcar que este coeficiente de rozamiento es adimensional. Eso significa que no va a tener unidades. Ejemplo, si tengo un coeficiente de rozamiento que vale 0.3, el número va a ir solo, o sea, no es acompañado de ninguna unidad. Ya existen dos clases de coeficiente de rozamiento. Tenemos el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. En algunos libros también podemos encontrar que el coeficiente de rozamiento estático es nu con sub s y el cinético es con nu y sub k. El coeficiente de rozamiento estático va a actuar cuando el cuerpo no se mueve, o sea, va a estar en reposo. Entonces, imaginemos que una hormiga va a tratar de mover el cuerpo, pero esta fuerza que aplica la hormiga no va a ser suficiente para que el cuerpo se pueda mover. Entonces, por eso va a actuar entre el bloque y la superficie un coeficiente estático, porque el cuerpo no se mueve. Ya. El coeficiente de rozamiento cinético se aplica cuando el cuerpo sí tiene movimiento. Ya, por ejemplo, la fuerza que va a ser aplicada va a ser por un hombre. Entonces la fuerza sí va a ser suficiente para que el cuerpo se pueda mover. Entonces entre el cuerpo y entre la superficie sí va a haber un coeficiente de rozamiento cinético, porque igual tenemos una aceleración. Respecto a los números, el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Ejemplo, el valor del coeficiente de rozamiento estático va a ser de 0.3 y del coeficiente de rozamiento va a ser 0.2. Ya. Esto sucede porque en el coeficiente de rozamiento estático el cuerpo va a estar en reposo, es como que estuviera incrustado en la superficie. Entonces va a tener mayor valor el coeficiente de rozamiento estático. Y cuando la fuerza logra vencer para que el cuerpo tenga movimiento, va a llamarse coeficiente de rozamiento cinético y va a ser menor. El coeficiente de rozamiento nos sirve para sacar la fuerza de fricción, que la vamos a sacar de la siguiente manera. La fuerza de fricción es igual al coeficiente o la fuerza normal. Si es que estamos hablando de un coeficiente de rozamiento cinético, entonces la fuerza de rozamiento también va a ser cinética. Y así obtenemos la fuerza de rozamiento. Ya. A continuación les vamos a presentar un ejemplo. Ya, tenemos este problema planteado. La fuerza horizontal de 1568 newtons produce una aceleración de 2.44 metros sobre segundo al cuadrado en un cuerpo de 400 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal determinada. Ya, nos pide determinar la fuerza normal ejercida por la superficie sobre el cuerpo y el coeficiente de rozamiento del cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar los datos. Ya. Dice que tenemos una fuerza igual a 1568 newtons. Ya. Tenemos una aceleración igual a 2.44 metros sobre segundo al cuadrado. También nos da la masa del objeto, que es igual a 400 kilogramos. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser graficar el objeto para tener un mejor entendimiento. Ya.
dice que tenemos un objeto sobre una superficie. Ya. Sobre este objeto dice que va a actuar una fuerza igual a 1568 newtons. Tenemos el peso y tenemos hacia arriba la fuerza normal. Y vamos a encontrar también la fuerza de rozamiento. Ya. A continuación vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para sacar las variables. Ya, aquí tenemos el eje de las Y y el eje de las X. Ya, en el eje de las X vamos a tener una fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada. En el eje de las Y vamos a tener la fuerza normal y el peso. Ya, ahora vamos a relacionar y a sacar los datos. Ya, en el eje de las X vamos a tener la fuerza y la fuerza de rozamiento. Entonces nos quedaría la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, por las fórmulas que les dimos anteriormente. Ya, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada. Entonces sería la fuerza menos la fuerza de rozamiento. ¿Por qué el menos? Porque se encuentra en el eje negativo de las X. Ya, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Con esta fórmula vamos a determinar la única incógnita que tenemos, que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración menos la fuerza. Ya, entonces tenemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa, que nos da, que es igual a 2.44 por la aceleración, que nos da, bueno, que dice que la aceleración es 2.44 y la masa nos va a dar a 400 kilogramos. Ya, menos la fuerza, que igual nos da el dato, que dice 1568. Ya. La fuerza de rozamiento va a ser igual a... Y vamos a determinar los siguientes cálculos. Ya. 2.44 por 400 menos los 1568 que nos da. Les va a quedar como resultado 592 newtons, que es la unidad de la fuerza. Ya, lo que vamos a hacer a continuación va a ser determinar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por aceleración, pero aquí la aceleración va a ser igual a 0 debido a que no se genera ningún movimiento en el eje de las Y. Por lo que quedaría la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ya, tenemos en el eje de las Y tenemos la fuerza normal y el peso que está para abajo, por lo que iría con signo negativo. Entonces tendríamos la fuerza normal menos el peso va a ser igual a 0. De aquí vamos a despejar el primer literal que nos dice que saquemos la fuerza normal. Entonces la fuerza normal va a ser igual al peso. La fuerza normal va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad. La fuerza normal va a ser igual entonces a la masa, que son los 400 kilogramos, y la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que nos daría como resultado 400 por 9.8 nos da igual a 3.920, igual en newtons porque es una fuerza. Ya, y nos falta, con esto tenemos el literal A.
Ahora vamos a determinar el literal B. El literal B nos pide el coeficiente de rozamiento que existe entre el cuerpo y la superficie. Para esto tenemos como dato la fuerza de rozamiento. La fórmula que va a ser igual a la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. La fuerza normal ya la tenemos y la fuerza de rozamiento igual ya la sacamos anteriormente aquí. Ya. Ahora vamos a despejar la fuerza de rozamiento, que el coeficiente de rozamiento que nos quedaría. El coeficiente de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento sobre la fuerza normal. Y esto va a ser igual a la fuerza de rozamiento que nos da 592 sobre newtons sobre los 3920 newtons. Newtons con newtons se anularía y nos quedaría como resultado que el coeficiente de rozamiento va a ser igual a 592 dividido por 3920. Nos quedaría que el coeficiente de rozamiento a 0.15. Y como sabemos, el coeficiente de rozamiento es adimensional. Y aquí tendríamos ya solucionado el problema. A continuación, por medio de este experimento, vamos a demostrar cómo actúa la fuerza de fricción o de rozamiento. Ya, para el experimento vamos a necesitar un objeto, una balanza para tener las respectivas mediciones y una superficie, que vamos a tener una parte lisa y una parte rugosa. Esta superficie va a tener un ángulo de 45. Ahora vamos a determinar el peso de este objeto utilizando la balanza. Como podemos observar, nos da un valor de 273 gramos. Ahora vamos a determinar el tiempo que se demora en descender la rampa el objeto. Vamos a determinar el tiempo en la parte rugosa y en la superficie lisa. Ya, primero vamos a comenzar por la parte rugosa, por la superficie rugosa. 1, 2, 3. Nos salió un resultado de 37 segundos. Ya, ahora vamos a determinar el tiempo de la superficie lisa. 1, 2, 3. Nos resultó 22 segundos. Ya, vamos a suponer que en la superficie rugosa su coeficiente será de 0,3 y en la superficie lisa será de 0,1. ¿Debido a qué? Esto se debe a que en la superficie rugosa va a haber mayor fricción, por lo tanto el coeficiente de rozamiento va a ser mayor, y en la superficie lisa va a haber menos fricción y el coeficiente va a ser menor. En este ejercicio trabajamos con las unidades del sistema internacional y como podemos ver la masa tenemos en gramos y transformamos a kilogramos. Los gramos van abajo para poder eliminar. Entonces, tenemos 0,273 kilogramos. Para poder entender mejor, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Donde dibujaremos todas las fuerzas aplicadas. Entonces el peso, que tendremos peso en X porque se descompone, peso en Y y el peso en X. Ya, también vemos que tenemos la fuerza de rozamiento. Y la fuerza aplicada. Ya, también vamos a tener en este ejercicio la fuerza normal. La fuerza normal y el ángulo de la inclinación de nuestra superficie, que es de 45 grados. Ya,
Una vez que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a sacar la fuerza normal. Ya, para esto vamos a determinar las fuerzas que se encuentran. Vamos a determinar la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 debido a que no ejerce movimiento en ese eje. Entonces vamos a descomponer y dice que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser la fuerza normal menos el peso en Y. Menos porque se encuentra en dirección contraria a la fuerza normal y se encuentra en el eje negativo de la Y. Esto va a ser igual a 0 y vamos a tener que la fuerza normal es igual al peso en Y, que equivaldría a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo, que tendríamos de 45 grados. Ya, vamos a determinar la fuerza normal es igual a la masa, que ya la transformamos y vamos a tener el 0.273 por 9.8 de la gravedad y por el coseno de 45. La fuerza normal va a ser igual a 0.273 por 9.8 y por el coseno de 45, que nos va a dar un resultado de 1.89. A continuación vamos a determinar la fuerza de rozamiento en la superficie rugosa. La fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal por el coeficiente. Tenemos 1,89, que es la fuerza normal, por el coeficiente de la superficie rugosa, que es de 0,3. Y eso nos da 1,89 por 0,3. Nos da a 0,56. Esa es de la superficie rugosa. De la lisa, igual es la fuerza normal por el coeficiente, que es la superficie lisa es de 0,1 y eso nos da a 0,18. Ya, ahora vamos a determinar la distancia de la superficie para posteriormente determinar las velocidades que adquirió el objeto al caer. Ya, tenemos que la longitud de la superficie es igual a 50 centímetros. Ya, 50 centímetros, que transformándole a metros nos va a dar igual a 0.50. A continuación les voy a dar las velocidades. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia ya tenemos, la distancia es 0,50 metros y el tiempo en la superficie rugosa es de 0,37. Calculamos y nos da como resultado 1,35 metros sobre segundos. Para la velocidad en la superficie lisa es 0,50 metros sobre 0,22 segundos. Calculamos y nos da 2,27 metros sobre segundos. En este experimento pudimos comprobar cómo la fuerza de fricción varía dependiendo de la superficie. En la superficie rugosa tenemos la fuerza de fricción que es mayor que la superficie lisa. Y en la misma manera podemos ver que la velocidad en la superficie rugosa es menor que la velocidad de la superficie lisa. Ya, bueno, esto ha sido todo con respecto a nuestro proyecto en el que pudimos identificar la fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento según la segunda ley de Newton. Gracias. Gracias.